En una mañana cubierta de niebla de octubre de 1823, los residentes del condado de Charleston, Carolina del Sur, descubrieron algo que atormentaría a su comunidad por generaciones. 7 individuos esclavizados habían desaparecido durante la noche de la plantación Ravencroft, dejando atrás solo sus grilletes y un único documento manchado de sangre con el sello del coronel Thaddeus Ravencroft. Lo que las autoridades encontraron en ese documento expondría una red de traición, codicia y crueldad calculada que llegaba a los círculos más altos de la sociedad sureña. Durante casi 2 siglos, la familia Ravencroft ha gastado fortunas para mantener esta historia enterrada, pero correspondencia descubierta recientemente revela el verdadero horror de lo que se conoció como la masacre del regalo de bodas. La verdad sobre el regalo del coronel Ravencroft a su novia destruiría no solo a su propia familia, sino que remodelaría la estructura de poder de toda una región. Antes de continuar con la historia del coronel Thaddeus Ravencroft y su mortal arreglo matrimonial, asegúrese de estar suscrito a nuestro canal para más oscuros misterios históricos y háganos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos está escuchando. Nos encanta conectarnos con otros entusiastas de la historia que aprecian las sombras del pasado de Estados Unidos. El documento que sobrevivió a esa terrible noche sería descrito más tarde por el alcalde de Charleston como la pieza de evidencia más condenatoria de cálculo humano que he presenciado. Pero comprender su verdadero significado requiere que viajemos de regreso a donde comenzó esta pesadilla. El condado de Charleston, en 1822, representaba todo lo que el sur de la Antebellum aspiraba a ser. Las plantaciones de algodón se extendían por el paisaje como mares verdes, sus ganancias financiando grandes mansiones y elaboradas reuniones sociales que imitaban a la aristocracia europea. Entre la élite de las plantaciones, pocos imponían más respeto que el coronel Thaddeus Ravencroft, un hombre cuyo servicio militar en la guerra de 1812 le había valido tanto honor como importantes concesiones de tierras del gobierno. Ravencroft poseía la mente calculadora de un estratega nato, con más de 6 pies de altura, ojos grises penetrantes y una barba cuidadosamente recortada. Llamaba la atención en cada habitación a la que entraba. Su voz transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia absoluta, ya fuera de los soldados bajo su mando o de los 200 individuos esclavizados que trabajaban en sus vastos campos de algodón. Quienes lo conocieron lo describieron como un hombre de principios rígidos y determinación inquebrantable, cualidades que habían construido su fortuna y que finalmente orquestarían su caída. La plantación Ravencroft abarcaba más de 3,000 acres de tierra de primera en Carolina del Sur, trabajada por familias esclavizadas que habían servido a la familia durante generaciones. A diferencia de muchos propietarios de plantaciones que veían su propiedad humana simplemente como unidades económicas, Ravencroft mantenía registros detallados de cada individuo, sus habilidades, sus conexiones familiares, sus historias personales y, lo más inquietante, su valor monetario estimado, actualizado mensualmente según las condiciones del mercado y las capacidades físicas. Su futura esposa, la señorita Cordelia Petón, provenía de una de las familias más prominentes de Savannah. A los 23 años, poseía tanto la educación refinada que se esperaba de una dama sureña, como una herencia que aumentaría sustancialmente las posesiones de Ravencroft. Su compromiso, anunciado en la primavera de 1822, fue celebrado como una unión perfecta de honor militar y dinero de antiguas plantaciones. Lo que los invitados a la boda no podían saber era que Cordelia albergaba ambiciones que se extendían mucho más allá del papel tradicional de esposa de un plantador. Durante su cortejo, realizado a través de visitas formales y paseos cuidadosamente chaperonados por los jardines de Ravencroft, Cordelia había expresado un interés inusual en los aspectos de gestión de la vida de la plantación, mientras que la mayoría de las damas de su posición se preocupaban por la gestión del hogar y las obligaciones sociales.
Ella hacía preguntas detalladas sobre el rendimiento de los cultivos, la organización del trabajo y los márgenes de beneficio. Ravencroft, impresionado por su perspicacia para los negocios, comenzó a compartir información típicamente reservada para socios masculinos y posibles socios comerciales. Lo que surgió fue una mujer cuya inteligencia igualaba su belleza, pero cuya brújula moral había sido deformada por una infancia rodeada de inmensa riqueza construida sobre el sufrimiento humano. El padre de Cordelia, Horatio Petton, había hecho su fortuna no solo a través del algodón, sino a través de la compra y venta de individuos esclavizados en varios estados. Ella había crecido viendo a los seres humanos como mercancías para ser comerciadas, criadas y eliminadas según las demandas del mercado. Su boda, programada para octubre de 1822, prometía ser el evento social de la temporada. Se enviaron invitaciones a familias de plantaciones desde Virginia hasta Luisiana, y comenzaron los preparativos para una celebración que duraría 3 días. Ravencroft no escatimó en gastos, importando champán francés, contratando músicos de Nueva Orleans e incluso encargando un juego especial de porcelana de Inglaterra, con los escudos de armas combinados de las familias Ravencroft y Petton. Pero a medida que se acercaba la boda, Cordelia hizo una petición que pondría en marcha una cadena de acontecimientos que destruiría todo lo que Ravencroft había construido. Durante una cena privada en septiembre, le pidió a su prometido algo que ninguna novia sureña había solicitado jamás como regalo de bodas: la propiedad y el control total sobre 7 individuos esclavizados específicos de su plantación. La conversación tuvo lugar en el estudio privado de Ravencroft, una habitación forrada con mapas militares, retratos familiares y libros de contabilidad que documentaban cada aspecto de su imperio de plantaciones. Afuera, los truenos de septiembre retumbaban sobre los campos de algodón mientras Cordelia presentaba su inusual petición con la misma calma y precisión que podría usar para discutir arreglos florales o selecciones de menú. «Mi querido Thaddeus», comenzó, su voz con un trasfondo que hizo que el coronel se moviera incómodo en su silla de cuero. «He estado considerando la mejor manera de contribuir a la prosperidad de nuestro hogar después de nuestro matrimonio. Creo que puedo ser de mayor servicio de lo que podría esperar». Ravencroft escuchó mientras su futura esposa describía su propuesta con inquietantes detalles clínicos. Quería 7 individuos específicos, una unidad familiar compuesta por padres, 3 hijos adultos y 2 nietos, transferidos a su propiedad total a través de documentos legales que la convertirían en su única ama, independiente de la autoridad de su esposo. Su razonamiento, explicó, era tanto personal como rentable. «Estos 7 representan un grupo experimental perfecto», continuó Cordelia, sacando un portafolio de cuero lleno de notas detalladas sobre cada individuo. «La generación mayor posee valiosas habilidades en herrería y trabajo textil. La generación intermedia incluye a una mujer con una habilidad excepcional en medicina herbal y curación, y un hombre con una fuerza notable adecuada para el trabajo de campo más pesado. Los niños son lo suficientemente jóvenes como para ser moldeados de acuerdo con los nuevos métodos de entrenamiento que he investigado». Lo que Cordelia no reveló inicialmente fue la verdadera naturaleza de sus métodos experimentales. A través de la correspondencia con contactos en Cuba y Brasil, se había enterado de técnicas de gestión de plantaciones consideradas demasiado extremas, incluso para los estándares del sur de la Antebellum. Estos métodos implicaban la manipulación psicológica sistemática, programas de cría controlada y sistemas de castigo diseñados para romper no solo la voluntad individual, sino también los lazos familiares que pudieran interferir con la obediencia absoluta. Ravencroft se encontró en una situación sin precedentes.
La solicitud de Cordelia desafiaba las suposiciones fundamentales sobre los roles matrimoniales y la propiedad que formaban la base de la sociedad sureña. Las esposas típicamente manejaban a los esclavos domésticos, pero no poseían trabajadores de campo de forma independiente. Tampoco se involucraban en los cálculos brutales necesarios para la máxima extracción de trabajo. Sin embargo, también estaba intrigado por su propuesta de negocio. Los precios del algodón habían estado fluctuando de manera impredecible y los propietarios de plantaciones de toda la región buscaban formas de aumentar la eficiencia y reducir los costos. Si los métodos de Cordelia resultaban exitosos, podrían aplicarse a toda su fuerza laboral, aumentando potencialmente las ganancias en márgenes sustanciales. Durante varias noches de discusión, desarrollaron lo que llamaron el método Petón, un sistema integral para manejar a los individuos esclavizados que maximizaría tanto la productividad como el control psicológico. Los 7 individuos elegidos servirían como sujetos de prueba y sus respuestas determinarían si los métodos se expandirían a toda la plantación después de la boda. Los arreglos legales resultaron complejos y requirieron una discreción que se extendía más allá de la confidencialidad comercial normal. Ravenscroft contrató al abogado de Charleston, Marcus Bellwether, un hombre conocido por manejar asuntos legales delicados de plantaciones. Con absoluta discreción, Bellwether redactó documentos que transferirían la propiedad total de los 7 individuos a Cordelia después de su matrimonio, con disposiciones que mantendrían el arreglo en secreto para otros propietarios de plantaciones y autoridades locales. Lo que hizo que el arreglo fuera particularmente siniestro fue una cláusula en la que Cordelia insistió. Los 7 individuos serían reubicados en una sección remota de la plantación, donde sus experimentos podrían proceder sin la interferencia de otros trabajadores esclavizados o la observación de los visitantes. Un edificio separado, disfrazado de taller textil, serviría tanto como vivienda como lugar para implementar las nuevas técnicas de gestión. A medida que se acercaba octubre, Ravenscroft se convenció de que la inusual petición de su novia representaba una innovación empresarial con visión de futuro en lugar de una crueldad calculada. Había construido su fortuna a través de riesgos calculados y pensamiento estratégico, cualidades que ahora reconocía en Cordelia. Su matrimonio sería más que una unión social, sería una sociedad comercial diseñada para revolucionar la gestión de las plantaciones en todo el sur. Lo que ninguno de los dos anticipó fue que la noticia de su inusual arreglo llegaría a oídos más allá de su círculo de confianza, poniendo en marcha eventos que transformarían la celebración de su boda en algo mucho más siniestro. El 15 de octubre de 1822 amaneció con el tipo de claridad otoñal que hacía que el condado de Charleston pareciera un paraíso en la tierra. La plantación Ravenscroft había sido transformada para la celebración de la boda, con cintas de seda blanca adornando los robles que bordeaban el camino principal y mesas cargadas de delicias dispuestas en los extensos terrenos de la mansión. Más de 200 invitados llegaron a lo largo de la mañana, sus carruajes creando una procesión que se extendía por millas a lo largo de los caminos rurales. Entre los invitados a la boda se encontraban algunas de las familias más poderosas del sur de la Antebellum. El propio gobernador Richardson asistió, junto con senadores, jueces y propietarios de plantaciones, cuya riqueza combinada podría influir en la legislación estatal y federal. La ceremonia tuvo lugar en el pabellón del jardín de la plantación, con Cordelia radiante en seda francesa importada y Ravenscroft resplandeciente en su uniforme militar de gala. Pero el verdadero significado del día surgiría durante la ceremonia de presentación de regalos, una tradición en la que el novio anunciaba públicamente su regalo de bodas a su novia. Ravenscroft había planeado este momento cuidadosamente, entendiendo que su regalo sería discutido en los salones desde Virginia hasta Luisiana durante los próximos meses. De pie ante los invitados reunidos, Ravenscroft pidió atención y comenzó lo que se convertiría en el discurso de bodas más infame de la historia de Carolina del Sur.
Mis queridos amigos, anunció, su voz resonando claramente en todo el jardín, es costumbre que un novio presente a su novia joyas, ropa fina o quizás un nuevo carruaje. Pero mi amada Cordelia ha solicitado algo mucho más práctico y con visión de futuro. La multitud escuchó con creciente fascinación mientras Ravenoft describía su regalo: la propiedad legal de 7 individuos esclavizados, elegidos específicamente por sus diversas habilidades y potencial para lo que él denominó enfoques de gestión innovadores. Habló de la perspicacia comercial de su novia y de su deseo de contribuir activamente a la prosperidad de la plantación a través de métodos mejorados de eficiencia laboral. Lo que los invitados escucharon fue a un respetado oficial militar elogiando el espíritu emprendedor de su esposa y su compromiso con la mejora de la plantación. Lo que no podían saber era que, en ese mismo momento, los 7 individuos en cuestión estaban siendo separados a la fuerza de sus familias y reubicados en el edificio remoto donde los experimentos de Cordelia comenzarían inmediatamente después de la celebración de la boda. La reacción entre los invitados a la boda fue mixta, pero generalmente positiva. Varios propietarios de plantaciones se acercaron a Ravencroft a lo largo de la noche para preguntar sobre los métodos de Cordelia, expresando interés en arreglos similares con sus propias esposas. La idea de involucrar a las damas sureñas educadas más directamente en la gestión de las plantaciones les pareció a muchos una adaptación progresiva a las cambiantes condiciones económicas. Sin embargo, no todos los presentes vieron el anuncio favorablemente. El Dr. Edmund Fitzgerald, el médico del condado que había tratado a individuos esclavizados en múltiples plantaciones, se sintió profundamente perturbado por el lenguaje clínico que Ravenscroft usó al describir a los seres humanos como sujetos experimentales y casos de prueba de gestión. Del mismo modo, el reverendo Samuel Hartwell, cuya congregación incluía a varias familias de plantaciones, reconoció algo fundamentalmente incorrecto en tratar los regalos de boda como oportunidades para lo que sonaba a crueldad sistemática. A medida que avanzaba la noche y el champán fluía libremente, la propia Cordelia proporcionó detalles adicionales que deberían haber alarmado a más invitados de los que lo hicieron. Habló con entusiasmo sobre romper las dependencias familiares que interfieren con la eficiencia laboral y establecer nuevos marcos psicológicos para la obediencia absoluta. Sus palabras fueron pronunciadas con el mismo tono alegre que usaba al hablar de arreglos florales o planificación de menús, lo que facilitó que los oyentes intoxicados pasaran por alto sus siniestras implicaciones. La celebración de la boda continuó durante 3 días como estaba previsto, con elaboradas cenas, bailes y entretenimiento que serían recordados como una de las mejores reuniones sociales de la historia de la región. Pero mientras los invitados se divertían en la mansión principal, el trabajo ya había comenzado en el edificio remoto donde los 7 individuos esclavizados enfrentaban el comienzo del programa experimental de Cordelia. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación en este relato de crueldad calculada y sus devastadoras consecuencias. La verdadera naturaleza de los métodos de Cordelia no se haría evidente para el mundo exterior durante varios meses, pero los 7 individuos sometidos a sus experimentos comprendieron de inmediato que se habían convertido en víctimas de algo mucho más siniestro que la brutalidad típica de las plantaciones. El edificio que Cordelia había designado para su programa experimental se encontraba a unas 2 millas de la casa principal de la plantación, conectado por un estrecho sendero que serpenteaba a través de un denso bosque de pinos. Originalmente construido como un granero para secar tabaco durante los primeros años de la plantación, había sido ampliamente modificado de acuerdo con las detalladas especificaciones de Cordelia durante los meses de verano previos a su boda.
La estructura ahora presentaba paredes reforzadas, ventanas con barrotes colocadas demasiado altas para ofrecer vistas del área circundante y una serie de habitaciones pequeñas diseñadas para alojar a individuos en aislamiento cuando Cordelia considerara necesaria la separación para sus Gowery técnicas de manipulación psicológica. Lo más inquietante era una cámara central a la que se refería como la sala de instrucción, equipada con dispositivos de sujeción y aparatos de castigo que iban mucho más allá de cualquier cosa que se encontrara típicamente, incluso en las plantaciones más duras. Los 7 individuos elegidos para el experimento de Cordelia representaban a 3 generaciones de una familia que había servido en la plantación Ravencroft durante más de 30 años. Joshua y Rebecca Cain, ambos de unos 50 años, poseían valiosas habilidades como herrero y costurera, respectivamente. Sus 3 hijos adultos, Samuel, de 28 años, Mary, de 26, y David, de 24, habían sido entrenados en diversas tareas de la plantación y eran considerados entre los trabajadores más confiables de la propiedad. Los 2 hijos pequeños de Mary, de 6 y 9 años, completaban la unidad familiar, lo que hacía que esta familia fuera particularmente valiosa para los propósitos de Cordelia eran sus fuertes lazos emocionales y su reputación de apoyo mutuo en tiempos difíciles. Su investigación la había convencido de que romper estas conexiones familiares daría como resultado trabajadores más dóciles y productivos que se concentrarían por completo en sus tareas asignadas en lugar de mantener relaciones que pudieran interferir con la obediencia absoluta. Los métodos de Cordelia comenzaron con un aislamiento sistemático diseñado para destruir los sistemas de comunicación y apoyo de la familia. A cada individuo se le asignó un alojamiento separado y se le prohibió hablar con otros miembros de la familia, excepto durante los periodos de trabajo supervisados. Las comidas se proporcionaban en diferentes momentos para evitar la interacción social, y cualquier intento de comunicarse resultaba en un castigo que afectaba no solo al individuo involucrado, sino también a miembros de la familia seleccionados al azar. La manipulación psicológica se extendió a información deliberadamente falsa, diseñada para crear desconfianza y sospecha entre los miembros de la familia. Cordelia le decía a Joshua que su hijo Samuel había hablado críticamente sobre el desempeño laboral de su padre, mientras que simultáneamente le informaba a Samuel que su padre había solicitado un castigo adicional por la supuesta pereza de su hijo mayor. Estos informes fabricados crearon tensiones y dudas que erosionaron gradualmente la confianza y el afecto que habían sostenido a la familia a través de dificultades anteriores. Pero la técnica más innovadora y cruel de Cordelia implicaba lo que ella llamaba vinculación de productividad. Los miembros de la familia se veían obligados a competir entre sí en diversas tareas, con el entendimiento de que un rendimiento superior de un individuo resultaría en un mejor tratamiento, mientras que un rendimiento inferior traería castigo no solo para el de bajo rendimiento, sino también para sus seres queridos. Este sistema transformó la lealtad familiar natural en una fuente de miedo y culpa, ya que las acciones de cada persona afectaban directamente el bienestar de aquellos a quienes más querían. Los meses de invierno proporcionaron las condiciones ideales para el programa de Cordelia, ya que las horas de luz más cortas significaban periodos más largos de confinamiento y un contacto exterior limitado. Mantuvo registros escritos detallados de las respuestas de cada individuo a sus diversas técnicas, anotando cambios en el comportamiento, los niveles de productividad y los signos de colapso psicológico con la misma precisión clínica que una vez había aplicado a la gestión de las cuentas domésticas de su padre. Las condiciones físicas en el edificio modificado eran deliberadamente duras, pero no inmediatamente mortales. Cordelia entendía que los sujetos muertos o gravemente heridos no proporcionarían datos útiles y podrían atraer una atención no deseada de otros trabajadores de la plantación o visitantes.
En cambio, se centró en crear una incomodidad e incertidumbre constantes que desgastarían la resistencia psicológica sin causar evidencia visible de maltrato. Las raciones de comida se calcularon cuidadosamente para mantener la salud mientras se creaba un hambre perpetua que podía usarse como castigo y recompensa. Los arreglos para dormir fueron diseñados para evitar el descanso y la recuperación, con colchones delgados, mantas inadecuadas y posiciones para dormir deliberadamente incómodas que dejaban a los individuos agotados y más susceptibles a la manipulación psicológica. Durante los meses de invierno, Cordelia visitaba a sus sujetos experimentales a diario, siempre acompañada de 2 supervisores de confianza a quienes se les había hecho jurar guardar el secreto sobre los arreglos especiales. Observaba sus respuestas a sus diversas técnicas, entrevistaba a cada individuo por separado para evaluar su estado psicológico y ajustaba sus métodos en función de lo que percibía como enfoques exitosos o no exitosos. Lo que Cordelia no anticipó fue que su crueldad sistemática estaba creando algo más peligroso que individuos quebrantados. Estaba forjando un grupo de personas sin nada que perder y con todas las razones para buscar venganza contra quienes habían destruido sus vidas. Para febrero de 1823, los rumores sobre el misterioso edificio y sus 7 ocupantes desaparecidos habían comenzado a circular por los barrios de esclavos de la plantación principal. La familia Kane había sido miembros respetados de la comunidad durante décadas, conocidos por sus habilidades, sus fuertes lazos familiares y su disposición a ayudar a otros en tiempos de enfermedad o crisis personal. Su repentina desaparición y la estricta prohibición de hablar sobre su paradero habían creado una atmósfera de miedo y sospecha entre la población esclavizada restante. Martha Washington, una anciana que había servido como líder comunitaria no oficial durante más de 20 años, comenzó a recopilar información en silencio sobre lo que le había sucedido a la familia desaparecida. Su posición como cocinera principal en la casa principal le brindaba la oportunidad de escuchar conversaciones entre Raven Croft, su nueva esposa y sus visitantes, mientras que su respetado estatus entre la comunidad esclavizada la convertía en un punto focal natural para preocupaciones y preguntas. Lo que Martha aprendió, a través de una cuidadosa observación e indagaciones discretas, pintó un cuadro mucho más inquietante que la brutalidad típica de las plantaciones. Los 2 supervisores asignados al edificio remoto habían sido seleccionados específicamente por su reputación de crueldad y su aislamiento de la comunidad principal de la plantación. Ninguno de los 2 hombres tenía conexiones familiares o amistades cercanas que pudieran crear conflictos de lealtad si se les pedía que participaran en actividades que excedieran los protocolos de castigo normales. Más preocupantes eran los suministros que se habían entregado al edificio durante los meses de invierno. Martha había observado carros que transportaban artículos inusuales, instrumentos médicos que parecían diseñados para infligir dolor en lugar de proporcionar tratamiento, dispositivos de sujeción que parecían mucho más sofisticados que el equipo de castigo típico de las plantaciones y grandes cantidades de materiales que sugerían un confinamiento prolongado en lugar de medidas disciplinarias, temporales. Pero quizás lo más inquietante eran los sonidos que ocasionalmente se podían escuchar desde la dirección del edificio remoto durante las tranquilas noches de invierno. Varios trabajadores de la plantación informaron haber escuchado gritos y llantos que duraban horas, seguidos de periodos de silencio absoluto que parecían de alguna manera más ominosos que los sonidos de sufrimiento obvio. Martha comenzó a organizar lo que llamó círculos de oración, reuniones donde los individuos esclavizados se reunían en secreto para discutir sus preocupaciones y compartir información sobre la familia desaparecida. Estas reuniones tenían múltiples propósitos, proporcionaban apoyo emocional a una comunidad que vivía bajo un miedo constante,
facilitaban el intercambio de información que podría ser útil para la supervivencia y comenzaron a fomentar un sentido de unidad y propósito compartido que anteriormente había sido impedido por el tamaño de la plantación y los diversos orígenes de sus trabajadores. A través de estas reuniones surgió una imagen de las actividades de Cordelia que iba mucho más allá de lo que los invitados a la boda habían oído describir como técnicas de gestión innovadoras. Los informes de quienes habían observado el edificio desde la distancia sugerían una tortura sistemática diseñada no solo para castigar, sino para quebrantar el espíritu humano de formas que harían a los individuos incapaces de resistencia o pensamiento independiente. Los círculos de oración también sirvieron como un medio para preservar información que de otro modo se perdería u olvidaría. Martha insistió en que los relatos detallados de todo lo que aprendieran sobre la familia desaparecida fueran memorizados por varios individuos, asegurando que la evidencia de lo que estaba sucediendo sobreviviría, incluso si quienes la recopilaron fueran castigados o vendidos a otras plantaciones. A medida que el invierno se convertía en primavera, estas reuniones comenzaron a evolucionar hacia algo más activo que el mero intercambio de información. La comprensión de que el destino de la familia Cain podría sobrevenir a cualquiera de ellos en cualquier momento había creado un sentido de urgencia que superaba la cautela y la resignación que típicamente caracterizaban la vida en la plantación. Por primera vez en la historia de la plantación, los trabajadores esclavizados comenzaron a discutir no solo estrategias de supervivencia, sino también la posibilidad de una resistencia activa. Mientras tanto, la noticia del programa experimental de la plantación Ravencroft había comenzado a extenderse también entre la comunidad blanca, aunque en términos muy diferentes a los temores susurrados que circulaban por los barrios de esclavos. Varios propietarios de plantaciones de los condados vecinos habían solicitado reuniones con Cordelia para aprender sobre sus innovadoras técnicas de gestión, y crecía la especulación de que sus métodos podrían adoptarse más ampliamente en toda la región. Este interés externo creó una presión adicional para que Cordelia produjera resultados demostrables de su programa experimental. Los 7 miembros de la familia Cain ya no eran solo sujetos para su investigación personal. Se habían convertido en una prueba de concepto para métodos que podrían revolucionar la gestión de las plantaciones en todo el sur de la Antebellum. Su completo colapso psicológico y su transformación en trabajadores perfectamente obedientes establecerían a Cordelia como una pionera en la eficiencia de las plantaciones. Si bien cualquier fracaso podría desacreditar tanto sus métodos como su reputación entre la élite de los plantadores, la próxima temporada de siembra de primavera proporcionaría la prueba definitiva de si los sujetos experimentales de Cordelia se habían transformado con éxito en el tipo de trabajadores que ella había prometido. Pero a medida que los días se hacían más largos y cálidos, ya se estaban poniendo en marcha acontecimientos que asegurarían que su experimento fuera recordado por razones muy diferentes a las que ella había anticipado. Marzo de 1823 trajo un clima inusualmente cálido al condado de Charleston, junto con los preparativos intensivos que precedían a la temporada de siembra de primavera. En toda la plantación, los trabajadores esclavizados preparaban los campos, reparaban el equipo y organizaban los suministros para los meses de trabajo intensivo que determinarían la cosecha de algodón del año y el éxito financiero de la plantación. Para Cordelia, la próxima temporada de siembra representaba la culminación de su programa experimental. Después de 5 meses de manipulación psicológica sistemática, los 7 miembros de la familia Cain serían reintegrados a la fuerza laboral general de la plantación, donde su comportamiento transformado demostraría la eficacia de sus métodos tanto a su esposo como al creciente número de propietarios de plantaciones que habían expresado interés en programas similares. Pero los individuos sometidos al experimento de Cordelia habían sufrido cambios muy diferentes a los que ella había pretendido.
En lugar de convertirse en trabajadores quebrantados y dóciles centrados únicamente en las tareas asignadas, habían desarrollado algo mucho más peligroso, una comprensión compartida de que su supervivencia dependía de eliminar la fuente de su tormento, sin importar las consecuencias. La transformación había comenzado con David Kane, el menor de los hermanos adultos, cuyas habilidades de liderazgo naturales lo habían convertido en un objetivo particular para las técnicas de manipulación psicológica de Cordelia. Los repetidos intentos de quebrantar su espíritu a través del castigo y el aislamiento habían fomentado, en cambio, una inteligencia fría y calculadora que se centraba por completo en encontrar formas de contraatacar a quienes habían destruido a su familia. Trabajando en aislamiento, sin comunicación con sus parientes, David había pasado los meses de invierno memorizando cada detalle del diseño del edificio, las rutinas de los supervisores y los patrones de las visitas de Cordelia. Había observado qué puertas permanecían sin llave durante diferentes momentos del día, dónde se almacenaban las herramientas y las posibles armas, y cómo se transmitía el sonido entre las diferentes secciones del edificio. Más importante aún, David había encontrado formas de comunicarse con los miembros de su familia a pesar de los elaborados protocolos de aislamiento de Cordelia. A través de un sistema de sonidos codificados, mensajes ocultos y gestos cuidadosamente sincronizados, la familia Kane había mantenido el contacto y comenzado a coordinar sus respuestas a las demandas de su captora. Lo que parecía ser la ruptura gradual de los lazos familiares era en realidad el desarrollo de una sofisticada conspiración centrada en un único objetivo, la fuga o la venganza. El punto de quiebre llegó el 15 de marzo, cuando Cordelia decidió implementar lo que llamó la prueba de integración final. La hija de 6 años de Mary Kane, la pequeña Sarah, sería separada de su madre permanentemente y asignada a trabajar en la casa principal, donde su madre podría verla a diario, pero nunca volverá a hablarle. Esta separación, explicó Cordelia a sus supervisores, demostraría si el condicionamiento psicológico había tenido éxito en eliminar los apegos emocionales inapropiados que interferían con la eficiencia del trabajo. Pero cuando los supervisores vinieron a buscar a Sarah esa mañana, encontraron a la familia Kane preparada para algo muy diferente a la sumisión pasiva. Los meses de tortura sistemática los habían transformado, sí, pero no en trabajadores quebrantados y obedientes. Se habían convertido en una unidad coordinada centrada por completo en la supervivencia y la retribución, sin nada que perder y sin fe restante en que la sumisión los protegería de una mayor crueldad. El enfrentamiento comenzó cuando David Kane se negó a permitir que los supervisores se llevaran a su sobrina. Su desafío no fue la resistencia desesperada de alguien que actúa por impulso, sino el desafío calculado de alguien que se había preparado para este momento durante meses. Cuando el primer supervisor se movió para golpear a David por su insubordinación, se encontró frente no a un individuo, sino a la resistencia combinada de 7 personas que habían decidido que la muerte era preferible a la tortura continua. Lo que siguió no fue la violencia caótica de gente desesperada, sino la ejecución sistemática de un plan que se había desarrollado durante meses de cuidadosa observación y preparación. La familia Kane había identificado las debilidades de sus captores, había aprendido las vulnerabilidades del edificio y se había preparado para las consecuencias de la resistencia activa. Cuando llegó el momento, estaban listos. Los 2 supervisores asignados para vigilarlos tenían experiencia en controlar a esclavos individuales a través de la intimidación y el castigo, pero no estaban preparados para la resistencia coordinada de un grupo que ya no temía a la muerte. En cuestión de minutos, ambos hombres estaban muertos, asesinados no en un frenesí de ira, sino mediante la aplicación cuidadosa de herramientas y técnicas que David y su familia habían planeado, con la misma precisión que Cordelia había utilizado para diseñar su tormento. Pero matar a sus captores inmediatos fue solo el comienzo de lo que la familia Kane había planeado para ese día.
Habían pasado meses escuchando las visitas diarias de Cordelia, memorizando sus rutinas y preparándose para la oportunidad de enfrentarse a la persona verdaderamente responsable de su sufrimiento. Y en la mañana del 15 de marzo sabían exactamente dónde encontrarla. Cordelia Ravencroft comenzó el 15 de marzo con el mismo enfoque metódico que había aplicado a cada aspecto de su programa experimental. Después de desayunar con su esposo en el comedor de la casa principal, recogió sus notas de observación diarias, reunió los suministros necesarios para la prueba de integración de la mañana y se dirigió por el camino familiar a través del bosque de pinos hacia el edificio remoto donde sus sujetos esperaban su llegada. El aire de la mañana llevaba el dulce aroma de las primeras flores de primavera y los sonidos de la vida de la plantación comenzando otro día. Los trabajadores del campo ya estaban trabajando preparándose para la próxima temporada de siembra, sus voces y los sonidos de sus herramientas creando un telón de fondo de actividad productiva que reforzaba la convicción de Cordelia de que sus métodos experimentales pronto revolucionarían la gestión de las plantaciones en todo el Del Posades Sur. Caminaba con el paso seguro de alguien que nunca había encontrado una resistencia que no pudiera superar mediante una planificación cuidadosa y la aplicación sistemática de la presión. Los 5 meses de su programa experimental habían procedido exactamente de acuerdo con sus expectativas, con cada uno de los 7 sujetos mostrando precisamente el tipo de transformación psicológica que los convertiría en trabajadores ideales una vez que fueran reintegrados a la fuerza laboral general de la plantación. Lo que Cordelia descubrió cuando llegó al edificio fue una escena que atormentaría las pesadillas de todos los que la presenciaron por el resto de sus vidas. Los 2 supervisores yacían muertos en la sala de instrucción central, asesinados con herramientas y técnicas que demostraban tanto planificación como un conocimiento íntimo de la anatomía humana. Pero mucho más inquietante que sus muertes fue la evidencia de preparación sistemática que rodeaba sus cuerpos. La familia Kane había utilizado sus meses de confinamiento para transformar el edificio en algo muy diferente de lo que Cordelia había pretendido. Las herramientas se habían modificado para convertirlas en armas. Se habían preparado rutas de escape y se habían reunido suministros para lo que claramente era una confrontación cuidadosamente planeada en lugar de un acto espontáneo de violencia. Pero lo más inquietante de todo fue la comprensión de que los 7 individuos que ella creía que estaban quebrantados y dóciles, en cambio, la habían estado observando, aprendiendo sus rutinas, estudiando sus vulnerabilidades y preparándose para este momento con la misma precisión metódica que ella había utilizado para diseñar su tormento. David Kane estaba de pie en el centro de la sala de instrucción. Ya no era el individuo psicológicamente destrozado que Cordelia creía haber creado, sino alguien cuya inteligencia y determinación se habían centrado por completo en la supervivencia y la retribución. Su familia estaba con él, dispuesta no en las posiciones aleatorias de gente desesperada, sino en la formación coordinada de individuos que habían planeado cada detalle de lo que sucedería a continuación. «Señora Cordelia», dijo David, su voz sin la deferencia y la sumisión que se suponía que 5 meses de tortura habían inculcado. «La hemos estado esperando. Tenemos algo que queremos discutir». Lo que siguió no fue una conversación en ningún sentido convencional, sino más bien la presentación metódica de un caso que la familia Kane había preparado durante meses de cuidadosa observación y análisis. Habían documentado cada aspecto del programa experimental de Cordelia, memorizado cada detalle de sus métodos y preparado un relato completo de lo que se les había hecho y por qué, pero su propósito no era simplemente enfrentar a su torturadora con la evidencia de su crueldad. La familia Kane se había dado cuenta de que el programa experimental de Cordelia estaba destinado a ser un modelo para una implementación más amplia y que su sufrimiento estaba diseñado para establecer métodos que se aplicarían a los individuos esclavizados en toda la región. Su escape no salvaría a otros de un destino similar,
a menos que tomaran medidas para garantizar que los métodos de Cordelia murieran con su programa. David Kane se había convertido en algo mucho más peligroso que un esclavo rebelde. Se había convertido en alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el sistema de plantaciones, que podía anticipar las respuestas de las autoridades a las rebeliones de esclavos y que había desarrollado un plan integral, no solo para escapar, sino para garantizar que la evidencia de los experimentos de Cordelia llegara a personas capaces de tomar medidas para prevenir programas similares. El enfrentamiento de esa mañana no fue la violencia desesperada de personas sin nada que perder, sino la ejecución calculada de la justicia por parte de individuos que habían sido transformados por su sufrimiento en algo que sus captores nunca habían anticipado. Cuando el cuerpo de Cordelia fue descubierto más tarde ese día, la forma de su muerte contaría una historia que las autoridades pasarían décadas tratando de suprimir, pero el plan de la familia Kane se extendía mucho más allá de la venganza personal. Habían preparado pruebas, reunido documentación y establecido contactos que asegurarían que su historia llegara a oídos más allá de las autoridades locales que podrían estar motivadas a encubrir escándalos que pudieran dañar la reputación de familias de ábsido, plantaciones prominentes. El coronel Thaddeus Ravencroft descubrió el cuerpo de su esposa aproximadamente a las 2 de la tarde del 15 de marzo, cuando su falta de regreso de su visita diaria a la instalación experimental se había convertido en motivo de preocupación. Lo que encontró en el edificio remoto remodelaría no solo su comprensión de las actividades de su esposa, sino toda la trayectoria de su vida y el legado de su apellido. Cordelia yacía en la sala de instrucción central, rodeada de evidencia del programa experimental que había consumido su atención durante los 5 meses anteriores. Pero en lugar de la escena de violencia aleatoria que podría esperarse de una rebelión de esclavos, Ravencroft se encontró con algo mucho más inquietante: la documentación sistemática y la presentación de pruebas que revelaban la verdadera naturaleza de lo que su esposa le había estado haciendo a los 7 miembros de la familia Kane. El edificio en sí se había transformado en lo que solo podría describirse como un museo de la crueldad, con cada herramienta, cada dispositivo de sujeción y cada técnica de manipulación psicológica cuidadosamente dispuesta y etiquetada para demostrar la naturaleza integral del programa experimental de Cordelia. La documentación escrita, incluidas las propias notas detalladas de Cordelia, se había organizado y presentado de una manera que no dejaría dudas sobre la naturaleza deliberada y sistemática de lo que se le había hecho a la familia desaparecida. Lo más inquietante de todo fue un relato escrito completo, obviamente preparado durante muchas semanas, que detallaba no solo lo que se le había hecho a la familia Kane, sino también los planes de Cordelia para expandir sus métodos por toda la plantación y su correspondencia con otros propietarios de plantaciones que habían expresado interés en programas similares. El documento reveló que lo que Ravencroft había entendido como un experimento aislado, en realidad estaba destinado a ser la base para una transformación regional de las técnicas de gestión de las plantaciones. La propia familia Kane había desaparecido por completo, dejando atrás solo la evidencia de sus meses de sufrimiento y una clara indicación de que su escape había sido planeado con la misma precisión sistemática que caracterizaba todo lo demás sobre el enfrentamiento. No habían tomado nada que perteneciera a la plantación. No habían destruido nada más allá de lo necesario para eliminar a sus captores y habían dejado un registro completo que haría extraordinariamente difícil cualquier intento de encubrimiento. La preocupación inmediata de Ravencroft fue evitar que el descubrimiento se convirtiera en conocimiento público que destruiría no solo su propia reputación, sino también la posición de todos los propietarios de plantaciones que habían estado asociados con el programa experimental de Cordelia. A las pocas horas de encontrar el cuerpo de su esposa, había enviado jinetes de confianza para contactar a otros miembros de la élite de los plantadores que necesitaban ser advertidos sobre el posible escándalo y reclutados en los esfuerzos para controlar la narrativa. La respuesta fue rápida
y coordinada. Al anochecer, representantes de algunas de las familias más poderosas de Carolina del Sur habían llegado a la plantación Ravencroft para evaluar la situación y desarrollar estrategias para evitar que la verdad sobre el programa experimental de Cordelia llegara a las autoridades o a los periódicos que pudieran usar la información para atacar todo el sistema de plantaciones. Lo que descubrieron fue una evidencia tan condenatoria que los métodos de encubrimiento tradicionales serían inadecuados. La naturaleza sistemática de la crueldad de Cordelia, la participación de otros propietarios de plantaciones en la planificación de programas similares y la documentación completa dejada por la familia Cain crearon riesgos que se extendían mucho más allá del daño a las reputaciones individuales. Se tomó la decisión de implementar lo que llamaron supresión integral, un esfuerzo coordinado que involucró a la policía local, los periódicos regionales y las autoridades políticas a nivel estatal. La historia oficial sería que Cordelia Ravencroft había sido asesinada durante una rebelión de esclavos al azar que fue rápidamente reprimida, con los perpetradores capturados y ejecutados para evitar incidentes similares. Pero crear una narrativa alternativa creíble requería eliminar toda evidencia del programa experimental, incluido el edificio mismo y todos los que tenían conocimiento de lo que realmente había ocurrido. Durante las semanas siguientes se implementaría una campaña sistemática de intimidación, soborno y amenazas para garantizar que nadie que hubiera presenciado evidencia de las actividades de Cordelia estuviera dispuesto o fuera capaz de compartir esa información con autoridades externas. Los dos supervisores que habían sido asesinados fueron descritos como víctimas de violencia no provocada, sin mencionar su papel en el programa experimental de Cordelia. Se informó que los 7 miembros de la familia Cain fueron capturados y ejecutados, aunque nunca se encontraron cuerpos y no se llevaron a cabo ejecuciones públicas. El edificio remoto fue desmantelado por completo, sus materiales quemados y esparcidos para eliminar cualquier evidencia física de lo que había ocurrido allí. Más importante aún, el relato escrito completo dejado por la familia Cain fue declarado demasiado peligroso para permitir su supervivencia en cualquier forma. Aparentemente, se habían preparado varias copias, y rastrear cada versión requeriría recursos y coordinación que se extendían a través de las fronteras estatales e involucraban a individuos cuyas propias reputaciones dependían de mantener la verdad enterrada. Lo que los conspiradores no podían haber anticipado fue que sus esfuerzos por suprimir la evidencia del programa experimental de Cordelia crearían exactamente el tipo de misterio y especulación que mantendría viva la historia durante generaciones. Su éxito en la eliminación de los registros oficiales transformaría la tragedia de la plantación Ravencroft en el tipo de leyenda que se susurraría en los barrios de esclavos y en las reuniones abolicionistas durante las próximas décadas. El esfuerzo coordinado de encubrimiento que siguió a la muerte de Cordelia logró evitar la exposición pública inmediata de su programa experimental, pero no pudo evitar la destrucción sistemática de todo lo que la familia Ravencroft había construido durante 2 generaciones. A los pocos meses del incidente del 15 de marzo, se habían puesto en marcha fuerzas que reducirían al coronel Thaddeus Ravencroft de uno de los plantadores más respetados de Carolina del Sur a un hombre destrozado cuyo apellido se convertiría en sinónimo de escándalo y vergüenza. La primera indicación de que el encubrimiento estaba fracasando llegó a fines de abril, cuando comenzaron a aparecer cartas sin firmar en las oficinas de los periódicos abolicionistas de todo el norte. Estas cartas contenían descripciones detalladas del programa experimental de Cordelia, acompañadas de información que solo podría haber provenido de alguien con un conocimiento íntimo tanto de las operaciones de la plantación como de los posteriores esfuerzos de encubrimiento. Las cartas estaban claramente escritas por alguien con educación y una comprensión sofisticada de cómo presentar evidencia de manera que fuera creíble para los lectores escépticos.
Incluían detalles específicos sobre los diseños de las plantaciones, nombres de supervisores, descripciones del equipo utilizado en el programa experimental y, lo más dañino de todo, citas directas de la correspondencia entre Cordelia y otros propietarios de plantaciones que habían expresado interés en implementar métodos similares. Lo que hizo que estas revelaciones fueran particularmente devastadoras fue su momento. El movimiento abolicionista estaba ganando impulso en todo el norte, y la evidencia de programas de tortura sistemática en las plantaciones del sur proporcionaba exactamente el tipo de documentación que los reformadores necesitaban para respaldar sus argumentos sobre la brutalidad inherente del sistema de plantaciones. Esclavitud. En cuestión de semanas, la historia de la plantación Ravencroft se había convertido en una pieza central de las publicaciones y giras de conferencias contra la esclavitud. Pero la verdadera destrucción provino de la propia comunidad de plantadores del sur. Los otros propietarios de plantaciones que habían estado asociados con el programa experimental de Cordelia se encontraron enfrentando preguntas que no podían responder sin admitir su propia participación en la planificación de la tortura sistemática. Uno por uno, comenzaron a distanciarse de Ravencroft, cancelando relaciones comerciales y difundiendo rumores diseñados para culpar por completo al coronel y a su difunta esposa. Para el verano de 1823, Ravencroft había sido efectivamente condenado al ostracismo de las redes sociales y comerciales que formaban la base de la sociedad de las plantaciones. Los bancos que antes habían competido por su negocio de repente encontraron razones para exigir el pago de préstamos o rechazar extensiones de crédito. Los comerciantes que habían proporcionado suministros durante décadas comenzaron a exigir el pago inmediato de los bienes que tradicionalmente se habían comprado con arreglos de crédito estacionales. Lo más devastador de todo es que otros propietarios de plantaciones comenzaron a desalentar activamente a sus trabajadores esclavizados de cualquier contacto con la plantación de Ravencroft, tratándola como una fuente de ideas peligrosas sobre la resistencia y la rebelión. La presión económica fue acompañada de un aislamiento político que hizo que la situación de Ravencroft fuera cada vez más precaria. Su rango militar, que había abierto puertas en todo el establishment político de Carolina del Sur, se convirtió en una desventaja a medida que los funcionarios se preocupaban de que la asociación con él pudiera dañar sus propias reputaciones. Las invitaciones a reuniones sociales dejaron de llegar. Las asociaciones comerciales se disolvieron sin explicación, y los antiguos amigos encontraron excusas para evitar encuentros que pudieran ser observados por otros. Pero quizás lo más devastador fue el efecto en la población esclavizada de la plantación. La noticia de la exitosa resistencia de la familia Kane se había extendido por toda la región, creando lo que las autoridades describieron como una excitación peligrosa entre los individuos esclavizados que anteriormente habían aceptado su situación con resignación. La plantación Ravencroft se convirtió en un símbolo de resistencia exitosa, y mantener el control sobre los trabajadores restantes requirió medidas de seguridad cada vez más costosas que pusieron a prueba aún más las deterioradas finanzas de la plantación. Martha Washington, la anciana cocinera que había organizado los círculos de oración durante los meses de invierno, se había convertido en algo más que una líder comunitaria entre la población esclavizada. Sus esfuerzos por documentar y preservar información sobre el destino de la familia Cain habían evolucionado hasta convertirse en una red de inteligencia integral que se extendía a través de múltiples plantaciones e incluso a las comunidades negras libres de la propia Charleston. A través de esta red se compartía y coordinaba información detallada sobre las vulnerabilidades de las plantaciones, las debilidades de los supervisores y las oportunidades de resistencia de formas que nunca antes habían existido antes del incidente de Ravencroft. Lo que había comenzado como un intento de preservar la memoria de 7 individuos torturados se había convertido en la base de actividades de resistencia organizada que aterrorizaban a los propietarios de plantaciones de toda la primera
región. El golpe final a la dinastía de Ravenscroft llegó en el otoño de 1823, cuando una serie de incidentes coordinados en múltiples plantaciones demostraron que la resistencia de la familia Cain había inspirado algo mucho más peligroso que actos aislados de rebelión. Los supervisores comenzaron a desaparecer, el equipo fue saboteado sistemáticamente y los cultivos fueron destruidos de formas que sugerían una planificación cuidadosa en lugar de una violencia aleatoria. Lo más alarmante para las autoridades fue la evidencia de que las actividades de resistencia estaban siendo coordinadas por individuos que poseían un conocimiento detallado de las operaciones de las plantaciones, los procedimientos de seguridad y las vulnerabilidades personales de los propietarios y supervisores. La naturaleza sistemática de los ataques sugería que alguien con un conocimiento íntimo de cómo funcionaba el sistema de plantaciones estaba dirigiendo actividades diseñadas para destruirlo desde dentro. Los intentos del coronel Ravenscroft de mantener el control sobre su propia plantación se volvieron cada vez más desesperados y costosos. Contrató supervisores adicionales, implementó nuevas medidas de seguridad e incluso construyó edificios fortificados diseñados para protegerse contra ataques coordinados. Pero cada nueva precaución requería recursos que ya no podía permitirse, mientras demostraba a la población esclavizada restante que su resistencia estaba teniendo el efecto deseado. Para diciembre de 1823, la plantación que una vez había sido el orgullo del condado de Charleston se había convertido en algo más parecido a un campamento armado, con guardias patrullando constantemente, trabajadores confinados en sus cuartos excepto durante los períodos de trabajo supervisados, y una atmósfera de sospecha y miedo que hacía que el trabajo productivo fuera casi imposible. La cosecha de algodón había fracasado por completo. Se había perdido ganado por sabotaje sistemático y los propios edificios mostraban signos de daños deliberados que ocurrieron a pesar de las medidas de seguridad las 24 horas. El final no llegó a través de una confrontación dramática, sino a través de la simple aritmética del colapso financiero. Ravenscroft ya no podía permitirse mantener las medidas de seguridad necesarias para proteger su plantación, pero no podía arriesgarse a reducirlas sin invitar al tipo de destrucción integral que había afectado a otras propiedades de la región. Enfrentado a la bancarrota y a la certeza de que su situación solo empeoraría, tomó la decisión que completaría la destrucción del legado de su familia. El 3 de enero de 1824, el coronel Thaddeus Ravenscroft hizo un anuncio que conmocionó a la élite de los plantadores de Carolina del Sur y proporcionó la última pieza de evidencia que los abolicionistas necesitaban para documentar la brutalidad sistemática subyacente al sistema de plantaciones. De pie en el salón de su mansión en ruinas, rodeado de muebles que pronto serían vendidos para pagar a los acreedores, confesó toda la verdad sobre el programa experimental de su esposa y su propio papel en la ocultación de pruebas de sus crímenes. La confesión no estuvo motivada por el remordimiento o el despertar moral, sino por el reconocimiento calculado de que sus enemigos ya poseían suficiente información para destruirlo por completo. Si bien sus antiguos aliados lo habían abandonado para proteger sus propios intereses al controlar la narrativa de su propia caída, Ravenscroft esperaba salvar algún remanente de dignidad mientras se aseguraba de que otros que habían participado en la planificación de programas experimentales similares enfrentaran las consecuencias de su participación. Lo que Ravenscroft reveló fue una red de correspondencia y colaboración que se extendía mucho más allá de su propia plantación. El programa experimental de Cordelia había sido diseñado como un proyecto piloto para métodos que se implementarían en docenas de plantaciones en Carolina del Sur, Georgia y Alabama. Las técnicas de tortura sistemática que había desarrollado estaban destinadas a convertirse en prácticas estándar que revolucionarían la gestión de las plantaciones y aumentarían las ganancias al quebrar el espíritu humano tan completamente que la resistencia se volvería psicológicamente imposible.
La confesión incluía nombres, fechas y detalles específicos sobre otros propietarios de plantaciones que habían proporcionado financiación, asesoramiento y recursos para los experimentos de Cordelia. Reveló que las técnicas de gestión innovadoras, discutidas en su boda, habían sido la culminación de meses de coordinación entre algunas de las familias más prominentes del sur, todas las cuales habían acordado implementar programas similares en sus propias propiedades, una vez que los métodos de Cordelia hubieran demostrado su eficacia. Lo más dañino de todo es que la confesión de Ravencroft reveló que las autoridades locales, incluidos los sheriffs, los jueces y los funcionarios políticos, habían sido informadas sobre el programa experimental y habían acordado brindar protección contra las consecuencias legales a cambio de promesas de que las técnicas exitosas se compartirían con sus propios intereses comerciales. El esfuerzo de encubrimiento que siguió a la muerte de Cordelia había implicado perjurio coordinado, destrucción de pruebas e intimidación de testigos a niveles que llegaban a los círculos más altos del gobierno estatal. Pero la confesión de Ravencroft también reveló información que él no podría haber tenido la intención de hacer pública. Detalles sobre la fuga de la familia Cain que demostraron que su resistencia había sido mucho más sofisticada y de mayor alcance de lo que nadie había sospechado. Según documentos que había recuperado durante su investigación del incidente del 15 de marzo, los 7 miembros de la familia no solo habían huido a la libertad, sino que habían establecido contacto con redes abolicionistas que les permitieron proporcionar inteligencia detallada sobre las vulnerabilidades de las plantaciones en toda la región. David K., el joven cuyo liderazgo había coordinado la resistencia de su familia, aparentemente poseía habilidades que iban mucho más allá de lo que cualquier propietario de plantación había reconocido. Su comprensión de las debilidades de los sistemas de plantaciones, su capacidad para forjar conexiones a través de las fronteras raciales y sociales, y su talento para organizar actividades de resistencia coordinadas, lo habían convertido en algo sin precedentes en el sur de la Antebellum, un individuo esclavizado que se había convertido en una amenaza estratégica para todo el sistema de esclavitud humana. La red de inteligencia que David Kane había establecido proporcionaba información que permitía actividades de resistencia, rutas de escape e incluso sabotaje económico que se coordinaba a través de las fronteras estatales. Los propietarios de plantaciones que nunca habían oído hablar del programa experimental Ravencroft se encontraron lidiando con fallas en los equipos, enfermedades de los cultivos y problemas de confiabilidad de los trabajadores que parecían afectar a múltiples propiedades simultáneamente de formas que sugerían una coordinación deliberada. La confesión de Ravencroft reveló que las autoridades habían rastreado parte de esta actividad hasta contactos en ciudades del norte, donde antiguos individuos esclavizados proporcionaban información y recursos que permitían operaciones de resistencia cada vez más sofisticadas. La familia Kane no solo había escapado a la libertad, se habían convertido en parte de una creciente red de individuos cuyo conocimiento íntimo de las operaciones de las plantaciones se estaba utilizando para socavar sistemáticamente la base económica del sistema de esclavitud. Lo que aterrorizaba a las autoridades del sur más que los actos individuales de rebelión era la evidencia de que los individuos esclavizados estaban desarrollando el tipo de capacidades organizativas y pensamiento estratégico que anteriormente se habían considerado imposibles bajo las condiciones de la esclavitud. El incidente de Ravencroft había demostrado que la crueldad sistemática diseñada para quebrantar el espíritu humano podía, en cambio, forjar a los individuos en algo mucho más peligroso que trabajadores dóciles. La revelación más impactante de la confesión se refería al destino final de la propia Cordelia. Según documentos que Ravencroft había descubierto, pero que inicialmente había ocultado, su esposa no había sido asesinada durante el enfrentamiento del 15 de marzo. En cambio, había sido tomada viva por la familia Cain,
quienes la habían sometido a una demostración psicológica cuidadosamente planeada de sus propias técnicas experimentales antes de dejarla morir por heridas que fueron infligidas con la misma precisión sistemática que ella había utilizado para torturar a otros. La evidencia sugería que Cordelia había pasado sus últimas horas experimentando cada técnica que había desarrollado para quebrantar el espíritu humano, administrada por individuos que tenían un conocimiento íntimo de sus métodos y una motivación ilimitada para asegurarse de que entendiera exactamente cómo habían sufrido sus víctimas. Su muerte no había sido ni rápida ni misericordiosa, sino más bien una educación completa sobre las consecuencias de tratar a otros seres humanos como sujetos experimentales para la crueldad sistemática. Este misterio nos muestra que los mayores horrores de la historia estadounidense a menudo surgieron no de fuerzas sobrenaturales, sino de la crueldad calculada que los humanos pueden infligirse unos a otros cuando se convencen de que algunas vidas importan menos que otras. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o crees que todavía hay secretos enterrados en los archivos del condado de Charleston? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste de este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Las sombras del pasado de Estados Unidos guardan muchos más secretos esperando ser descubiertos, y estaremos aquí para explorarlos contigo. La plantación Ravencroft fue abandonada en febrero de 1824. Sus edificios quedaron en decadencia, mientras los acreedores luchaban por los activos que resultaron insuficientes. Para cubrir las deudas del coronel, el propio Thaddeus Ravencroft desapareció poco después de hacer su confesión, con algunos informes que sugieren que había huido a México, mientras que otros afirmaban que se había quitado la vida en lugar de enfrentar las consecuencias de sus revelaciones. Pero el verdadero legado del incidente de Ravencroft se extendió mucho más allá de la destrucción de la fortuna de una sola familia. El programa experimental que Cordelia había diseñado y la red de resistencia que la familia Kane había inspirado se convirtieron en símbolos que influyeron tanto en el movimiento abolicionista como en la evolución de las técnicas de gestión de las plantaciones durante todo el período de la antebellum. En el norte, los relatos detallados de los métodos de tortura sistemática de Cordelia proporcionaron a los abolicionistas documentación que respaldaba sus argumentos sobre la brutalidad inherente de la esclavitud. La confesión de Ravencroft se convirtió en lectura obligada en las sociedades antiesclavistas y ayudó a convencer a los observadores previamente neutrales de que el sistema de plantaciones era fundamentalmente incompatible con los valores cristianos y los principios estadounidenses de dignidad humana. Más importante aún, la historia de la exitosa resistencia de la familia Kane se convirtió en una fuente de inspiración para los individuos esclavizados de todo el sur que anteriormente habían aceptado su situación como inmutable. El conocimiento de que 7 personas no solo habían sobrevivido a la tortura sistemática, sino que habían escapado con éxito y establecido redes para ayudar a otros, demostró que la resistencia era posible incluso en las condiciones más opresivas. Las redes de inteligencia que David Kane había establecido continuaron operando mucho después del colapso de la plantación Ravencroft, proporcionando información y recursos que permitieron rutas de escape, actividades de David Deifa, resistencia y sabotaje económico que contribuyeron a la creciente inestabilidad del sistema de esclavitud. En la década de 1850, los propietarios de plantaciones de toda la región se enfrentaban a problemas que parecían indicar una oposición coordinada en lugar de incidentes aislados de rebelión. Quizás lo más significativo es que el incidente de Ravencroft demostró que la crueldad sistemática diseñada para quebrantar el espíritu humano podía, en cambio, forjar a los individuos en algo mucho más peligroso que trabajadores dóciles. Los 7 miembros de la familia Kane habían sido transformados por su sufrimiento en pensadores estratégicos, cuya comprensión de las vulnerabilidades de los sistemas de plantaciones les permitió contraatacar de maneras que sus prediciendo
Torturadores nunca habían anticipado. La abandonada plantación Ravencroft se convirtió en un destino para visitantes curiosos y una fuente de leyendas locales que persistieron hasta bien entrado el siglo XX. Circularon historias sobre luces misteriosas en las ruinas de la casa principal, sonidos inexplicables desde el lugar donde había estado el edificio experimental y avistamientos de figuras que parecían estar buscando algo entre los campos de algodón cubiertos de maleza. Pero quizás el legado más duradero de la tragedia de Ravencroft fue su demostración de que los mayores horrores de la historia humana a menudo surgen no de fuerzas sobrenaturales, sino de las decisiones calculadas de individuos que se convencen de que algunas vidas importan menos que otras. La tortura sistemática que Cordelia había diseñado no fue producto de una enfermedad mental o una pasión repentina, sino de una cuidadosa planificación por parte de individuos educados y socialmente prominentes que habían racionalizado la crueldad como innovación empresarial. Los documentos que sobrevivieron al esfuerzo de encubrimiento, dispersos por archivos desde Charleston hasta Boston, continúan proporcionando a los historiadores evidencia de cómo funcionaba el sistema de plantaciones y cómo se desarrollaron las redes de resistencia en respuesta a la opresión sistemática. Los papeles de Ravencroft, como llegaron a ser conocidos, ofrecen una visión poco común tanto de los cálculos brutales que sostuvieron la esclavitud humana como de las sofisticadas estrategias que los individuos esclavizados desarrollaron para resistir y, en última instancia, acabar a sus opresores. Hoy en día, el lugar donde una vez estuvo la plantación, Ravencroft, está marcado solo por los cimientos y una placa histórica que proporciona un relato saneado de la importancia de la propiedad en el desarrollo agrícola de la región. Pero para aquellos que saben dónde buscar, queda evidencia del edificio experimental donde 7 individuos soportaron meses de tortura sistemática antes de transformar su sufrimiento en la base de una red de resistencia que contribuiría al colapso final del sistema que los había esclavizado. La verdadera historia del coronel Thaddeus Ravencroft y el regalo de bodas de su esposa de 7 seres humanos sirve como un recordatorio de que las sombras del pasado de Estados Unidos continúan dando forma a nuestro presente y que las lecciones históricas más importantes a menudo provienen de enfrentar las verdades incómodas sobre lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. Cuando los sistemas de poder los convencen de que la crueldad puede justificarse, es un progreso.